Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. De muy buena fuente llegó la información a la redacción de Extra que 3 armas de fuego marca Glock están perdidas de la base militar de Suffisant. Este tipo de arma es utilizado para dar apoyo a la fuerza policial. Ya se comenzaron las investigaciones para determinar cómo fueron sustraídas y quién es el responsable de ello. Si las cámaras de seguridad de la base militar funcionan correctamente, dar con el responsable debería ser fácil. Extra intentó confirmar esta información con las autoridades de la base militar, pero aún no ha tenido respuestas. El día de ayer, la Asociación de Músicos de Curazao anunció que para mañana 29 de diciembre se le devolverá el dinero a las personas que compraron su entrada para el Festival de Tumba 2022, los cuales deberán pasar entre las 12 del mediodía y las 6 p.m. de la tarde con su entrada por las instalaciones de Curazao Festival Center. Se tomó esta decisión después de estudiar la situación del COVID-19 en la isla. Por los momentos, todavía no se ha tomado una decisión si se suspende o no el Festival de Tumba o se realiza virtual utilizando el sistema de pago para ver, pay-per-view. Actualmente se está discutiendo si se activa el toque de queda más temprano debido a la cantidad de fiestas clandestinas, aglomeración de las personas y hasta accidentes de tránsito en los últimos días. Estos acontecimientos han llevado los casos de infección a más de 1,000 personas en un corto tiempo. Todos sabemos del aumento del COVID-19 ya anunciado por el ministro presidente Gilmar Pisas. El equipo de crisis se inclina a que el toque de queda comience más temprano, pero hay políticos que se oponen. Por los momentos, el horario del toque de queda no cambiará. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Neil Harbisson solo ve en blanco y negro, pero este artista se colocó una antena de metal que sale de su cráneo y le permite captar las frecuencias de los colores y traducirlas en sonidos. Luego, por conducción ósea, estos sonidos llegan hasta sus oídos y los escucha como música. Tengo esta antena, por ejemplo, que me permite ampliar mi percepción del color. La antena extiende desde los infrarrojos hasta los ultravioletas mi percepción de los colores, a través de vibraciones dentro de mi cabeza. También tengo un implante en mi rodilla que me permite sentir el norte magnético. Y ahora estoy creando otro órgano para sentir el paso del tiempo. La enfermedad acromatopsia que padece desde nacimiento le hizo obsesionarse con el color, así que se operó para instalarse la antena, diseñada durante sus estudios en la universidad. La técnica de la conducción ósea fue usada hace 200 años por Beethoven, cuando comenzó a volverse sordo. Ahora el británico de 39 años que vive en Barcelona puede escuchar La Reina de la Noche de Mozart, pasando su antena por delante de un cuadro hecho de bandas de colores brillantes, y ya puede soñar en colores, creados por su cerebro y no por la antena. Para mí la antena no es como un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico. La antena es un órgano, es parte de mi cuerpo y también parte de mi percepción. Entonces incluyo la antena como parte de mi identidad. Incluyo la tecnología como parte de mi identidad y por eso me defino como un cyborg, porque siento que no estoy usando tecnología, siento que soy tecnología. Ahora Harbisson apunta a más y espera que el collar de metal soldado alrededor de su cuerpo le permita sentir el tiempo. Usa un punto de calor que en teoría le permite sentir la rotación del planeta. So this is an organ for sensing the passage of time. Este es un órgano para sentir el paso del tiempo. Básicamente es un punto de calor que tarda 24 horas en girar. Esto está conectado así. Va alrededor de tu cuello y puedes sentir un día dando vueltas alrededor de tu cuerpo. Si siente que el punto de calor aquí es a las 12 en punto, hora solar en Londres, y luego sigue circulando. Así que el objetivo es que el cerebro se vaya acostumbrando poco a poco a este paso del tiempo, el ciclo de 24 horas. Una vez que el cerebro esté acostumbrado, habrá una aplicación que le permitirá realizar cambios sutiles en él. Un prototipo anterior fracasó, ya que le producía quemaduras.
Pero pese a los riesgos, este artista cree que en el futuro será más común ver la fusión de la tecnología con el cuerpo humano. La siguiente etapa es que veremos que la tecnología se convierte en parte de nuestros propios cuerpos y de nuestras propias mentes. Sí, creo que en los próximos años y décadas veremos a más personas fusionándose biológicamente con la tecnología.